Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el tema de nuestra materia, abordando ya lo que es el turismo rural. Pero antes quiero dejarles un video para irnos adentrando en el tema. Ya volvemos. Un golpe seco en el punto exacto y listo. El cacao se abre y en su interior, como en el de otras frutas, se encuentran unas 50 pepas recubiertas de una pulpa blanca. Su sabor, entre dulce y ácido, es una fuente de energía reconocida. Saben de esto los animales que la consumían y ayudaron, sin darse cuenta, a extender los cultivos. Como los monos, como los micos. El animal viene, se la come, luego la escupe porque la semilla es amarga, ¿ya? Y de esa forma la planta de cacao encontró un dispersador de sus semillas por todo el largo de la selva, en un recipiente que el animal la pueda tomar y llevársela de un lado a otro. Así que saboreando este manjar, arrancamos nuestro recorrido, mirando hacia atrás. El cacao se sabe originario de la Amazonía, pero fueron los centroamericanos que lo industrializaron. El chocolate, de donde se deriva el nombre chocolate, era la bebida de los dioses mayas. Bebida amarga es la traducción, a base de las pepas del cacao y un toque de picante. En cédula real al Ecuador no le correspondía producir cacao, sino textiles, pero se lo empezó a cultivar de manera clandestina por toda la cuenca del río Guayas. Aguas arriba del río Guayas, a eso el nombre de cacao arriba real del cacao nacional. Obviamente fue el cacao que tuvo mejor impacto en el paladar de las personas, ¿no? Que no solamente delicioso al sabor, como el de Centroamérica, sino que este también tenía una finura de aroma. En la textura misma del chocolate es mucho más delicada. Entre 1880 a 1920, Ecuador se convirtió en el primer productor de cacao en el mundo. Los Gran Cacao era un grupo reducido de unas 20 familias que controló más del 70% de las tierras productivas. Aspiazu, Puga, Seminario, Camaño, Durán Ballén, Burgos, algunos de los apellidos de estas dinastías. En Guayaquil, la postal común está, Los Tendales. Cientos de niños y jóvenes trabajaron en esta industria. Ese aroma a mí me embriagaba y con una tablita seguía cogiendo los desperdicios. Había unos palitos así. ¿Cuánto le pagaban? 4 reales entonces la libra. No por nada fue denominado el cacao como la pepa de oro, pero que para mediados del siglo XX dejó de brillar. En la actualidad, a través de créditos estatales, cientos de agricultores han retomado estos cultivos, en especial por Naranjal y Vinces. Y no solo eso, se trata también de desarrollar una industria turística a su alrededor, porque el consumidor promedio de chocolate desconoce de dónde realmente sale este manjar. En esta ocasión fue un grupo de franceses, sorprendidos por el proceso. Las pepas se tuestan al sol y al molerlas se obtiene la pasta de chocolate. Y se necesita de fuerza, me imagino. Sí, claro, un poquito. Huele muy rico además, ¿no? Este huele. Ya cuando estás claro. Este es el auténtico chocolate. Nosotros solo vemos a los chocolates, pero no sabemos de dónde vienen. Es fantástico. ¿Habías visto antes el proceso? ¿Qué piensas? ¿Estar sorprendido, impresionado? I'm very surprised, yes. Una planta de cacao de fino aroma que generalmente luce de color amarillo puede vivir hasta 200 años, dando por lo menos unos 150 frutos al año. Estas otras de cacao rojizo son las híbridas, que viven hasta 30 años. Caminar por los cultivos de cacao es caminar a través de la historia, de la tradición, de la magia encerrada en una fruta única, porque tiene un secreto, es capaz de brindar felicidad. El cacao contiene una sustancia que se llama teobromina. La teobromina en sí hace que la sensación de bienestar del cuerpo sea activada. La mejor sensación de bienestar entonces la produce Ecuador para el mundo. Natalie Toledo, 24 horas. Bien chicos, pudimos observar el video, espero que les haya gustado. Es acerca de los temas que vamos a estar viendo en el transcurso de esta clase. Bien, ¿qué entendemos por turismo rural? ¿Qué es para ustedes un turismo rural? Es un turismo en contacto con la naturaleza, ¿no es cierto? Es turismo, todo viaje, movilización o desplazamiento del turista, viajante, etcétera, fuera del lugar habitual de donde él se encuentra,
Y rural es todo lo opuesto a urbano, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con el campo y el agro. Ahora, ¿qué es turismo rural? El turismo rural es una modalidad de turismo de naturaleza. Son viajes que tienen como propósito realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad. Este busca el desarrollo de un turismo sustentable, es decir, busca aprovechar los recursos naturales actuales sin dejarles o sin afectarles las necesidades de generaciones futuras. En este tipo de turismo, el turista tiene la oportunidad de experimentar distintas formas de vivir en comunidades que se encuentran fuera de la ciudad. De esta forma, ganan las dos partes, ¿no? Tanto el turista, la convivencia, gana la experiencia de nuevas creencias, de conocer sobre la comunidad en la que está siendo partícipe, y obviamente la comunidad ¿de qué manera gana? Gana porque da a conocer su cultura, sus creencias, sus tradiciones, su vida, cómo es cotidianamente el día a día de ellos, y de esta manera se va rescatando incluso ciertas tradiciones que con el tiempo se han ido perdiendo. Bien, dentro de este tipo de turismo, el turista no es solo un observador o no es como en el típico turismo en el que el turista accede a un lugar, a una ciudad, a un atractivo en donde va siendo guiado todo el tiempo, en donde se le va indicando todo lo que él está conociendo. En el tipo de turismo rural, el turista no es solo un observador, como ya mencionamos. Él se va a relacionar de forma directa con la comunidad durante todo el tiempo que vaya a permanecer en la misma. ¿Qué es lo que él podría hacer y en qué actividades él podría ser partícipe? Preparar alimentos típicos, realizar artesanías, dependiendo si en esa comunidad tienen algún tipo de destrezas con respecto a la utilización de ciertos materiales para producir artesanías. Van a ser partícipes de tal vez aprender ciertas palabras, obviamente, de lenguas ancestrales, uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha alimentos que son de uso cotidiano, actúa directamente en los eventos tradicionales y admira el culto y las creencias religiosas de la comunidad. Bien, dentro de las actividades del turismo rural tenemos lo que es el etnoturismo. ¿A qué se refiere etnoturismo? Está relacionado con los pueblos indígenas y el medio en el que ellos se desempeñan, en el medio en que habitan, ¿sí? Ellos tienen, el etnoturismo tiene la intención de enseñar la cultura, ¿sí? Si bien es cierto, etnoturismo, etno es etnias, ¿sí? Viene de la palabra etnias, y vamos a aprender mucho de las culturas, de sus tradiciones, de cómo se desempeñan en el día a día. Otra rama es el agroturismo, ¿sí? Que no son más que visitas realizadas en áreas agropecuarias, donde los campesinos o los integrantes de una comunidad comparten su idiosincrasia y técnicas agrícolas, combinando obviamente con un turismo de agricultura. Esto es muy llamativo para el extranjero, para el turista, ¿no? Incluso para turistas nacionales que tal vez nos desenvolvemos la mayoría de veces dentro de la ciudad y dentro de la cotidianidad de actividades en donde no podemos aprovechar esto del contacto con la naturaleza. Si bien es cierto, a veces somos ignorantes, es decir, que ignoramos cómo son las actividades agrícolas, ¿no? Desde sembrar la semilla, todo el proceso que conlleva, regar, abonar, incluso mover la tierra, preparar la tierra, saber si es que necesita más o menos agua, si necesita ser hidratada, si necesita, qué sé yo, algún tipo de herramienta o algún tipo de destreza que pudiera tener el agricultor, ¿sí?
Son temas súper interesantes, son temas que nos ayudan a salir del, del vivir diario, de la rutina. Entonces, es algo que llama muchísimo la atención, como lo decía, no solo del turista nacional y extranjero, eh, sino también a veces de nosotros que queremos ser partícipes de todas estas tradiciones. Bien, otra actividad que se puede realizar dentro de un turismo rural es la gastronomía típica. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es enseñar la preparación y obviamente la degustación de la variedad por parte de los anfitriones, es decir, de los comuneros de los lugares visitados. En el Ecuador tenemos una variedad gastronómica gigante, diversa, en donde tanto en cualquiera de sus regiones existen variedad de platos típicos, cada uno con sus sabores únicos, ¿sí? Como por ejemplo en la costa podemos mencionar el sabroso bolón, ¿sí? Hay unos que lo hacen con queso, otros que lo hacen con chicharrón, que conlleva ciertos pasos y ciertos tips para que el bolón llegue a tener esa contextura, ¿no? Obviamente su ingrediente principal va a ser el verde, ¿sí? Siguiendo, en la sierra tenemos una diversidad de platos como por ejemplo las tortillas de maíz de choclo o de maíz, las tortillas de choclo o las tortillas de maíz de trigo, ¿sí? Que las podemos observar en el trayecto, por ejemplo, cuando vamos hacia Paute o hacia Gualaceo, siempre vamos a poder degustar de estas sabrosas tortillas. Adicional tenemos lo que son los chumales o las humitas, también hechas a base de choclo. Tenemos el famoso tamal, que se lo prepara, la envoltura de él es en base de la hoja de achira, ¿sí? Y también tenemos platos típicos como la carne asada, el yapingacho, el sancocho, etc. Entonces, el turismo rural nos enseña esto, ¿sí? Que podemos aprender al estar en contacto con una comunidad, los platos típicos, los ingredientes que la mayoría de veces desconocemos y obviamente al final de producir un plato, la degustación, que en la mayoría de veces los extranjeros quedan fascinados con el plato final. Otro tema muy importante que el extranjero puede eh, experimentar, que el viajero o el turista puede conocer, son las vivencias místicas. Este tipo de actividades realmente es una experiencia única que va a vivir el turista, ¿sí? Y en la mayoría de veces son transformadoras. ¿Por qué? Porque al recibir tanta energía, al ser vivencias de tipo religioso, de tipo energético, el turista la mayoría de veces termina recargado de toda esta experiencia, ¿sí? Él tiene la oportunidad de participar en los rituales ancestrales de un pueblo y obviamente conocer la riqueza espiritual, ¿sí? Aquí en el Ecuador existen varias tradiciones, varias ceremonias ancestrales, como por ejemplo tenemos las famosas limpias, ¿no? Que por lo general se las realizan los martes y los viernes. Eh, Se dice o dice la creencia que cuando nos realizamos las limpias debemos hacerlas mínimo 3 veces, es decir, debemos ir un martes, un viernes y un martes, o si iniciamos un viernes sería un viernes, un martes y un viernes. La persona encargada de este procedimiento llamada la limpia comúnmente se las conoce con el nombre de curanderas y son personas que deben tener el conocimiento al respecto. Ellas utilizan ciertas hierbas o ciertos montes, cada uno tiene su beneficio, ¿sí? Los montes que utilizan son por lo general la ruda, la Santa María, el guando y la chamana.
Estos son algunos de los montes que utilizan las curanderas. Es común fijarnos los días martes y los días viernes en los mercados más concurridos de la ciudad de Cuenca, que la gente accede a este tipo de creencias, ¿sí? Como decíamos, ¿no? Tiene que ser mínimo 3 veces, sin embargo, las curanderas son las encargadas de decir cuántos días necesita la persona para sanar por completo el mal aire o el ojo, que lo dicen también, ¿sí? Cuando una persona tiene, según la creencia, una energía muy pesada, puede ojear a los bebés, a los niños, y esto hace que los guaguas no duerman normalmente, esto hace que los niños lloren, etcétera, se pongan de una manera muy inquieta, muy intranquilos. Adicional, en nuestro país hay otro tipo de, de tradiciones, otro tipo de vivencias a nivel de cualquiera de las regiones. Sin embargo, en las sierras se considera mucho más lo que es esto de energizarse, de las limpias, de las curas, etc. Bien, continuemos. Otra actividad es la llamada medicina tradicional, que no es más que la participación por parte del turista, como le habíamos dicho, directamente en el rescate de la medicina tradicional, ¿sí? No existe enfermedad que no pueda ser curada con una planta, es el lema que tienen las personas de las comunidades. Entonces, por ejemplo, para un dolor de estómago estaría el agua de manzanilla, para el dolor de un cólico menstrual se utiliza la hoja del higo con la que se realiza también una infusión. Cuando existe retención de líquidos y se necesita alguna planta diurética, existe un monte llamado cola de caballo, ¿sí? Que también es utilizado, como les digo, cuando existe una retención de líquidos o cuando se quiere realizar una purga. Como podemos observar, está lo de medicina tradicional, también entra aquí en la parte de la limpieza, como le vemos a la curandera, no mencionamos anteriormente que este proceso termina o culmina cuando la curandera pasa un huevo de gallina runa por la cabecita, por la nuca y por la barriguita de los niños o ya sean adultos también. ¿Sí? Bueno, existen varias prácticas ancestrales, existen varias medicina tradicional. Hoy en día se ha puesto muy de moda realmente evitar y consumir pastillas o algún tipo de receta médica. La mayoría de personas se están yendo nuevamente a lo que es la medicina tradicional. Bien. Para terminar, vamos a ver también que dentro del turismo rural se puede realizar actividades artesanales, en donde el turista participa en la elaboración de distintas artesanías con diseños autóctonos de cada comunidad. Se puede participar en la confección de textiles, joyería, adornos, instrumentos de madera, figuras de barro, metal, etc. Aquí también entraría lo que mencionamos en la clase con respecto al pan artesanal o bebidas artesanales, que también se puede encontrar en varias comunidades la ejecución de esto. Si bien es cierto, aquí podemos mencionar las famosas candongas, que todos ustedes deben saber de dónde son originarias, ¿no? Son originarias de Chordelé. ¿Sí? Ahí es en donde se realiza la famosa candonga. Obviamente esta técnica también se la realiza en otros países latinoamericanos, por ejemplo, como Perú. Sin embargo, aquí la podemos encontrar, es el trabajo en base a la filigrana y suaves detalles realizados en plata y también en oro. En la cestería, que también es muy común encontrarnos en cualquier parte del Ecuador, la realización de sombreros, canastos, joyeritos, las esteras, etcétera. Y también desde la antigüedad que venimos conservando la realización de trabajos hechos en base a barro, ¿sí? Que podemos encontrar vasijas, ollas, incluso podríamos hacerla una unión. ¿Se imaginan un seco de pollo, que es típico de la gastronomía de acá, realizado en una olla hecha de barro? Es un
es una delicia, es un espectáculo de sabor lo que es un seco de pollo o el mote o el maíz cocinado en una olla de barro. Bien, chicos, esto sería el punto número 2 de la unidad 1. Espero que estén solventadas la mayoría de inquietudes. Sin embargo, como mencionamos en la clase virtual, estoy presta para cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes pudieran tener. Una vez más, gracias por su atención y nos estaremos viendo nuevamente para tocar el siguiente tema de nuestra unidad, que sería el turismo comunitario. Que tengan un lindo día y gracias por la atención nuevamente.